Es hora de escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Un día cansado, se hicieron levantarnos más temprano de lo normal. Y estábamos ahí, cuando venimos estaba todo vacío aquí. Pero le damos la gloria al Señor, porque ya nos estamos acomodando un poquito al tiempo otra vez. Amén. Vamos a orarle al Señor y así nos podemos acomodar. Amén. Padre bendito que estás en los cielos, gracias, Padre, por el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra esta mañana, Padre. Bendice a mis hermanos presentes, a los que están conectados, Señor, que tu bendición llegue a través de tu Espíritu Santo, Padre, y que cada uno reciba, Padre, esa porción que tú tienes preparado para cada uno. Así como tú me bendices, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos conforme a tu gracia. Gracias por tu amor, tu misericordia, y gracias por todo lo que tú haces en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre, y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Amén, hermanos. Como les decía, esta mañana es bastante, y ayer estuvimos bastante ocupados aquí con todo el día casi, y hoy no teníamos ganas de levantarnos, pero la gloria sea para el Señor, porque nos da energías, hermano. De Él dependemos nosotros todo el tiempo. Y hoy, hermanos, quiero compartirles algo que me inquietó en estos días. Estaba oyendo algo acerca de un pastor que estaba hablando acerca de Noé y su familia. Y él hablaba acerca de que en el tiempo de Noé, cuando se salvó solo su familia, porque el Señor halló gracia en él hablaba acerca de que dice que nosotros debemos preocuparnos por nuestra familia, por nuestros hijos. Debemos enfocarnos en que nuestros hijos tienen la prioridad. Noé el privilegio que le dio el Señor a él fue salvarlo a él y a sus hijos. Y yo creo que es algo que el Señor quiere en nosotros también. Que nosotros llevemos con nosotros ya. Cuando Haring entró allá atrás, dijo que él sintió, dijo, me quedé, dijo, estaba bromeando ya porque no había nadie en la iglesia. Estaba vacío aquí. Entonces yo le digo a la hermana, le dije a la hermana Marta, tenemos que cuidarnos, le digo, porque de repente no vamos a oír la trompeta. Y nosotros tenemos que cuidar esto en nuestra vida, hermanos. Pero a raíz de eso también me inquietó y me puse a leer yo y empecé a buscar y el Señor me estaba dando y empecé a ver, y en la palabra del Señor dice que Jesús dijo que en los últimos días va a ser como en los días de Noé. Y yo dije, wow. Me puse a ver, a estudiar y encontré que algo tremendo es esto de que estamos viviendo, hermanos, tiempos bien difíciles ya. Y en realidad sí estamos muy, muy parecidos a la época, ya. Porque cuando hablamos de la época cercana de su regreso del Señor a la tierra, dice que fue como en los días de Noé. La gente estaba tranquila, hermanos. En los días de Noé, todo el mundo andaba enfiestado, todo el mundo andaba haciendo sus cosas, pero no se dieron cuenta en realidad de que se habían alejado de Dios. Nadie quería escuchar, nadie quería saber de Dios. Y llegó a tal punto, hermanos, que el Señor dijo que se había arrepentido de haber creado al hombre. Imagínense hasta qué punto llegó la mente de Dios, llegar a decir, me arrepiento de haber hecho al hombre. ¿Pueden darse cuenta ustedes esa magnitud tan grande que el Señor haya expresado eso? Que se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Por qué? Por lo mismo desagradable que estaban haciendo. Estamos viendo, hermanos, hoy en día que estamos casi en el mismo nivel. Pero hay algo bien hermoso, hermanos. La palabra del Señor es muy diferente a lo que vino a hacer Jesucristo. Para estos tiempos fue muy distinto a lo que Dios fue algo muy distinto. El Señor, el Padre, es muy diferente al Hijo. Eso lo hemos leído y lo sabemos nosotros. Nuestro Dios es un Dios creador, un Dios maravilloso, pero también, hermanos, viene su momento. Nosotros tenemos que entender esto, hermanos, de que el Señor nos creó y Él puede hacer lo que quiera con nosotros. Porque esa fue la función que Él hizo. Él lo hizo de una manera muy especial, pero llegó al punto de decir, me arrepiento de haberlos creado.
Yo creo que nosotros debemos como hijos de Dios cuidarnos hasta este punto, hermanos, porque hoy en día, hermanos, se vive una violencia generalizada al través del mundo, hermanos. Los que miran las noticias o a través del YouTube, del internet, de lo que vean, hermanos, ustedes se darán cuenta cómo está alrededor del mundo, hermanos. Y la gente sigue viviendo como que si nada está pasando. Ya. Pero lo bueno del Señor es que Él todavía encuentra en alguien o en algo, como en los días de Noé encontró a Noé, como el justo. Uno, hermanos. No les puedo decir qué cantidad, no, porque la Biblia no narra qué cantidad de gente había en ese tiempo, pero Él encontró uno. Vio en uno que todavía había posibilidades y dio la oportunidad, hermanos. Todavía dio el Señor la oportunidad de que se salvara el mundo. Yo creo que muchos han leído, dice, el tiempo que el Señor le dio la oportunidad al mundo. ¿Cuántos años fueron, hermanos? Dice que fueron 120 años que el Señor dio la oportunidad de que todavía se arrepintieran y que dejaran de hacer lo que estaban hoy en día. Nos venimos a esta época, hermanos, el promedio de vida ahora es menos. Según estadísticas y todo, el promedio de vida es 70 años. Es el promedio que nosotros tenemos hoy en día en la tierra. Ya después de los 70 es overtime, decimos nosotros. Pero en sí, hermanos, se dan cuenta la diferencia hoy en el tiempo de Noé eran 120 años. Era más tiempo el que vivía el hombre. Pero el Señor le dio 120 años para que se arrepintieran, para que dejaran todo lo que estaban haciendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, todo siguió igual. Hermanos, en estos últimos días el paralelo en la sociedad es igual que la época de Noé. ¿Ya? Nos ponemos a investigar a fondo, podemos entender de lo que pasó en Génesis está pasando hoy en día. Hermano, lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra está pasando hoy en día. Esas ciudades fueron destruidas, ¿por qué? Por el pecado que había. Porque era fuerte lo que estaba pasando, hermanos. Ese Señor también trató la manera. Ustedes se recuerdan, los que han leído estas porciones y esta palabra del Señor, hermano, ya, también se le dio la misma oportunidad a Sodoma y Gomorra. Empezó por una cantidad, por otra cantidad, y al final, ¿qué pasó? No había. El Señor es misericordioso, hermano. El Señor nos da la oportunidad. Él está esperando que nosotros hagamos un cambio. Y eso es lo bonito del Señor, hermano. No te va a obligar. He aprendido esto en estos últimos días, hermano. El Señor no forza a nadie. A nadie. Este es algo que usted y yo tenemos personal delante del Señor. Él no va a forzar a nadie. Este es algo que usted lo va a hacer porque usted ama al Señor y quiere salvar su vida. Ya. Aquí en la iglesia, hermanos, nosotros como hijos de Dios, los líderes, hermano pastor, pueden orar por ustedes, pueden hacer todo lo que sea. Pero si usted no quiere acceder a cambiar su corazón, no se va a poder, hermano. Ya. Porque esa es la misión de nosotros como hijos de Dios, hermanos. Orar por aquel que tiene aflicción, por aquel que está en problemas, por aquel que tiene ciertas circunstancias en su vida. Pero más de eso nosotros no vamos a hacer, hermanos. No podemos. Porque así es el Señor, hermanos. El Señor está dándonos la oportunidad de que hagamos las cosas lo mejor que podemos. Pero Él no nos va a obligar, hermanos. Ya. Fíjense que poco tiempo después de que el Señor destruyó la tierra, acabó con la humanidad, hizo un pacto con Noé. Hizo un pacto con Noé. Dijo que nunca más volvería a destruir la tierra. De esa manera. Que no iba a arraigar con el ser humano. Pero hoy en día ya no necesitamos eso, hermanos. El ser humano se está destruyendo solo, hermanos. Muchas veces Dios no interviene para que el humano se destruya. Yeah.
Hoy vemos las catástrofes que pasan alrededor del mundo. Ustedes ven la violencia que hay hoy en día, las guerras que hay hoy en día, las plagas que están habiendo hoy en día. Pero ¿quién ha hecho esto? Nosotros, el mismo hombre, lo hemos hecho. Todo esto nosotros lo hemos destruido. Ya. Fíjense que lamentablemente haber cometido, dice Dios, un error. Pero Dios no comete errores, hermanos. Aparentemente nosotros vemos como que dice que cuando el Señor se arrepintió de haber hecho el hombre, y como que Él cometió un error, ¿verdad? Pero Dios no comete errores, hermanos. Pero Dios es santo. Y Él nunca va a cometer errores. Nosotros somos los que involucramos esos errores, hermanos. Nosotros somos los que hacemos eso, hermanos. Dice que una de las cosas que yo he visto y lo he vivido en el Señor, hermanos, y eso es cada quien, ustedes lo van a ver conforme a su gracia. Veamos les voy a buscar en Proverbios, capítulo 1, y el versículo 29 dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Esto es algo que nos está afectando mucho, hermanos. Y eso le digo yo, pasa mucho. Hoy en día usted ve predicaciones, ve gente que habla en el púlpito, hace cosas en el púlpito sin temor a Dios, hermanos. Hablan unas coherencias que no tienen temor a Dios, hermanos. Y eso nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos, porque el Señor nos está poniendo a prueba muchas veces, hermanos. Tenemos que cuidarnos porque dentro de nosotros, hermanos, no tenemos que perder ese temor a Dios, hermanos, porque nuestro Dios es santo, hermanos. Y la palabra misma del Señor dice que Él es sabio en todo, hermanos. Dice que es lento para la ira, pero es grande en misericordia, hermanos. Pero nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos, porque nosotros la misma forma que hacemos las cosas es cuando el Señor llega a un punto en que dicen: no quieren. A ese punto llegó la tierra en el tiempo de Noé. Quisieron. Hoy en día estamos viviendo estos momentos, hermanos. La gente no quiere. Y nosotros dentro de la iglesia tenemos que cuidarnos, hermanos. Nosotros como hijos de Dios principalmente tenemos que cuidar este temor a Dios, hermanos. Hermanos, porque nuestro Dios es santo. Miren, hermanos, yo he aprendido desde la puerta hasta este lugar, hermano. Este es un lugar sagrado delante de Dios. No podemos nosotros estar haciendo las cosas y como que nada está pasando, hermanos. Sí, nadie se da cuenta, ok, nadie se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo, hermanos. Pero allá arriba está Dios, hermanos. Y Él sabe lo que nosotros estamos haciendo, lo que usted está pensando, lo que yo estoy pensando y lo que voy a hacer, hermanos. Porque si ese Señor, Él conoce antes de que nosotros pensemos las cosas, Él ya sabe lo que nosotros vamos a hacer, hermanos. Y nosotros tenemos que cuidar eso, hermanos. Ese temor tenemos que tenerlo en el Señor, hermanos. Sí, nadie, como les digo, hermanos, nadie se va a dar cuenta, hermanos. Pero el Señor sí lo sabe, hermanos. El Señor sí sabe lo que nosotros estamos haciendo, hermanos. Y si no nos cuidamos de eso, hermanos, el Señor va a trabajar duro, hermanos. Porque también es mano dura, dice la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que tener ese temor pendiente todo, hermanos, todo el tiempo, hermanos. Si estamos cometiendo errores, hermanos, pidámosle perdón al Señor, hermanos. Porque Él nos va a perdonar, hermanos. Lo va a hacer, hermanos. Pero tenemos que cuidarnos nosotros como hijos de Dios, hermanos. Regresemos a ese temor. Porque dice la palabra que el principio de la sabiduría dice, es el temor al Señor. No nos quejemos muchas veces de lo que nos pasa, porque esas consecuencias son de lo que nosotros hemos hecho, hermanos. Todo lo que nos sucede en el camino son consecuencias, hermanos. Todo lo que le pasa muchas veces alrededor de nosotros son consecuencias, hermano. Y no nos damos cuenta quizás, hermanos. A veces hasta se nos olvida lo que hemos hecho, hermanos. Porque tenemos ese problema, hermanos. Somos humanos.
Y se nos olvidan muchas veces las cosas, hermano. Pero a Dios no se le olvida, hermano. A Dios no se le olvida porque Él sabe, hermanos. Miren, nosotros, como mi esposa y yo hemos vivido tantas experiencias en diferentes áreas, hermanos. Hemos tenido unas bendiciones grandes. Esta vez que fuimos a Guatemala, hermanos, tuvimos una bendición tan grande en el Señor. Tan grande, hermanos, como ustedes no se imaginan, hermanos. Que nunca nos imaginamos nosotros que algo así nos iba a suceder a nosotros en la vida, hermanos. Porque hemos tratado de que el Señor sea lo más importante para nosotros. Hemos aprendido que la palabra dice que es mejor dar que recibir, hermanos. Y lo hemos hecho delante del Señor, hermanos. Tal vez a ustedes también les ha pasado, hermanos, han dado y muchas veces en lugar de recibir gracias reciben peores cosas, hermanos. Pero si usted sigue dando, hermano, sin importar qué, hermano, el Señor lo va a bendecir. De una u otra forma el Señor no se olvida, hermano. Y yo les digo algo tremendo que nos pasó. 14 años después nos llegó a suceder algo enorme delante del Señor, hermano. Haber ayudado a una familia acá, hermano. Ahora que les digo, esa bendición que nosotros estamos a Guatemala fue tan grande, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor no se queda con nada. Entre su misericordia jamás se va a quedar con nada, hermanos. Y les digo que es algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Temerle al Señor y hacer su voluntad. El Señor va a trabajar en usted. Pero si nosotros no tenemos ese temor a Dios, hermanos, no vamos ya. Hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos. Peligrosos. Ya. Miren lo que sucedió en Estados Unidos de esta persona que entró con un arma a la iglesia. Solo para que tengan una idea de cómo está pasando, cómo estamos pasando nosotros el mundo ya. 120 años y no quisieron cambiar. Ya. El Señor advirtió, hermanos, que se venía algo en los tiempos de Noé. Y la gente se empezó a reír de lo que Noé estaba haciendo. No les importó, no quisieron hacer caso, todo siguió igual su curso, vivían su vida normal, sus fiestas normales. Pero cuando vino el día, hermanos, cuando vino el día, nosotros estamos viviendo este tiempo, hermanos. Estamos viviendo ya esto, hermanos. Muchas veces nosotros, hay una palabra que dice, y ustedes la han oído, nos tenemos que trincherar, hermanos. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que resguardarnos. Tenemos que estar más cerca del Señor, hermanos. Porque si no, nosotros no vamos a poder soportar esto, hermanos. El mismo Señor Jesús dijo, sin mí, nada podés hacer. Y nosotros tenemos que tener esa confianza, hermano, en el Señor. Aún el mismo Señor Jesús dijo, ¿será que hallaré fe cuando yo regrese? Miren todo lo que el Señor ha marcado en este tiempo, hermanos. Del tiempo de Noé para esta época yo no le puedo calcular cuántos años han pasado, hermanos. Pero la humanidad no ha mejorado en ese tiempo, hermanos. No ha habido cambios grandes, hermanos. Ya, esta violencia que vimos nosotros, hermanos, es algo increíble, hermano. Hoy en día, mire, aquí, gracias al Señor, hermano, en esta ciudad nosotros vivimos, todavía está tranquilo, hermano. Si usted va a Estados Unidos, hermano, es una violencia, hermanos. Ahí en los highways se andan peleando y después en los mismos carriles paran disparándose, paran matando a la gente, hermanos. Así está la violencia, hermanos. Cuando usted ve las noticias, hermanos, matan niños como usted no se imagina, hermanos, por esa violencia, hermanos. Un caso en Miami que se pelearon, la señora no le dio paso, el tipo se le quiso meter y no se metió, y lo que hizo fue disparar, y el niño que iba atrás de 3 años en la silla, hermano, recibió el balazo en la cabeza. ¿Se da cuenta qué mentalidad la que hay hoy en día?
Y el Señor lo dijo, hermano, que en los últimos días van a ser como un día de Noé. La violencia está, por eso es que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre, porque la violencia era increíble, hermanos. No podían controlar nada, hermanos. Y hoy en día es un descontrol, hermanos. En Estados Unidos es más fácil conseguir un arma que conseguir leche a veces, hermano. Así está. Y esa es la violencia que hay, hermanos. Por eso el Señor lo dijo. Va a ser igual que en los días de Noé. Y si nosotros no nos ponemos a pensar qué tan cerca está el Señor, y si nosotros no estamos preparados para ver que el Señor ya está cerca con nosotros, hermanos. Imagínense que si el Señor tomara la decisión de venir mañana, y yo mismo me he preguntado, hermano, ¿estoy listo? Eso se lo va a contestar usted al Señor, hermanos. Estamos listos. Eso es algo que nosotros tenemos que ponernos en nuestro corazón. Ya. Tenemos que acercarnos más, hermanos. Ya. Si analizamos la época que vivimos, ha habido un incremento alarmante en la violencia global en los últimos 100 años, hermanos. Estaba leyendo, chequé, dice que en los últimos 90 años en la tierra han muerto en los últimos 500 años, perdón, hermano, han muerto más de 203 millones por muertes de violencia, hermanos. Cada año ocurre esto, hermano. Esto lo encontré en el historial de Atlas del 20th Century, del 2010, para esta fecha, hermanos. Muertes por guerra, hermanos. Muertes por guerra. Entre 170 y 360 millones fueron muertas por gobiernos en el siglo XX, hermanos. Imagínense, nosotros muchas veces no nos damos cuenta, hermanos. Pero imagínense la violencia cómo está, hermanos. Aparte de los que mueren en las guerras, aparte de la gente que muere por virus, esta última pandemia, ustedes se dieron cuenta cuánta gente murió. Y una de las preguntas que más podemos hacernos, hermano, ¿cuántos de estos serán salvos? Estamos hablando de millones, hermanos. ¿Cuántos de estos serán salvos? ¿Cuál es nuestro trabajo? Dijo el Señor. ¿Cuál es la encomienda que el Señor nos dio a nosotros? Ir a predicar, ir a hablarles, hermanos. Y toda esta gente que se ha muerto y la que se va a morir en los próximos días, hermanos, ¿cuántos han oído de la palabra de Dios? ¿Cuánto hemos hecho nosotros para que esto se vea, hermano? Pero se da cuenta que dice la Biblia que es en los tiempos de Noé. La gente muchas veces también nosotros intentamos, hermano, y la gente no quiere escuchar. Hay mucha gente que ya no quiere saber de esto. No quiere saber del evangelio. No quiere saber, Pero yo les digo, hermanos, que algo que también nosotros en lo personal le digo, yo esto lo digo en lo personal, es que estamos haciendo algo erróneo también, hermano. Nuestro testimonio muchas veces no es lo correcto, hermanos. Porque hoy en día, hermano, usted le pregunta a la gente, ¿por qué no quiere ir a la iglesia? No, si para ser como ese, mejor no voy. Porque eso es lo que a mí me han dicho. Entonces nosotros tenemos que cuidar, hermanos. Porque nuestro Dios es muy distinto a lo que nosotros somos, hermano. Ya que la Biblia dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, si esa imagen y semejanza de Dios, ¿cómo tiene que ser reflejada a los otros? Que eso es lo que la palabra me dice a mí. La misma Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser como el Señor Jesús dice. Pasivos, humildes, mansos, aptos para ayudar, a hacer cosas increíbles, hermanos. Porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Tenemos que parecernos a Jesús, dice la palabra del Señor. Pero ¿cómo nos vamos a parecer a Jesús si no
hacemos actitudes que tenemos actitudes que en realidad muchas veces ya dentro de nosotros mismos nos decepcionamos. Ya. Y les vuelvo a repetir, hermanos, esto es algo bien tremendo en medio de nosotros, hermanos. El lugar santo, hermanos, tenemos que respetar eso, hermanos. Porque es el Espíritu Santo el que se mueve en este lugar, hermanos. Todo esto, hermanos. Pero si nosotros no presentamos ese temor al Dios, hermanos, vamos a conflictar el Espíritu, hermanos. Y eso sí es peligroso, hermanos. Entonces tenemos que cuidar eso, hermanos. Hermanos, si nosotros estamos fallando delante del Señor, tenemos que doblar rodillas y pedirle perdón. Tenemos que cambiar todo eso, hermanos. Porque si no, el Señor va a actuar, hermanos. Va a actuar. No esperemos a que el Señor actúe, hermanos. Porque el mismo David dijo, ya, que él quería. Porque sabe, miren, hermanos, el Señor va a actuar, pero va a actuar con misericordia. Pero va a actuar, hermanos. Pero no esperemos que Él actúe. Porque cuando Él tomó la decisión de destruir al hombre, porque ya no podía, hermanos. Ya no soportaba lo que el hombre estaba haciendo. Cuando tomó la decisión de destruir Sodoma y Gomorra, ya no soportaba, hermanos, lo que estaba pasando ahí, hermanos. Entonces, pongámonos a pensar, hermanos, si el Señor decidiera destruirnos en este momento, ¿cómo estamos? Todavía va a encontrar el Señor gracia en nosotros para poder decir, ok, le voy a dar la oportunidad. Eso es lo que pienso yo, hermanos. Yo lo digo en personal. Eso es lo que yo pienso, hermanos. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo estoy caminando delante del Señor? ¿Qué estoy haciendo delante del Señor? ¿Qué estoy cumpliendo en el Señor? Porque hay muchas facetas, hermanos. Nosotros tenemos muchas, ya. Miren, hermanos, en la verdad las cosas están cambiando en el mundo. Esa es la verdad. Ya. Porque dice la palabra del Señor, Jesucristo lo dijo, hermano. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto lo encuentran en Mateo 15:19. Del corazón emana todo, hermanos. Del corazón, hermanos. Ya. Y aquí no habla de los que están afuera o los que están adentro. Está hablando del corazón, hermanos. Porque esa es una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar, hermanos. Nuestro corazón delante del Señor, hermano. Miren, hermano, estamos viviendo una época que es una época viciosa, hermanos. Ya. Miren, hermano, cuando se pone uno a investigar todo lo que está viendo alrededor del mundo, hermano, todas estas sociedades, hermano, cuando vemos, si usted se pone a ver todo lo que está alrededor del mundo, la forma en que adora, mire, hay tanta cosa hoy en día, usted encuentra gente que adora la rata, las vacas, los monos. Es increíble, hermanos, hasta dónde ha caído el hombre. Ya. Y eso se ha estado deteriorando tanto que el Señor ya no sé ni dónde va a empezar, hermanos. Honestamente les digo. Ya. Porque en Santiago el Señor dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién está, hermanos? Jesucristo Redentor. El Señor no acepta a otro, hermano. No hay. Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de temor a Dios, hermano, es algo, no miedo, hermanos. Mire, hermano, yo le contaba al hermano, ayer estaban platicando, antier, me recuerdo. Yo le digo, yo crecí en iglesia, mis papás eran católicos, hermanos. Mis papás eran católicos. No sé si algunos han oído, en Guatemala hay un Cristo negro, está en Esquipulas. Cuando uno iba ahí, hermano, ya estaba niño, nos llevaban mis papás ahí, hermanos. Era aquello de que nosotros entrábamos, hermanos. Y era entrar de frente, viendo la imagen.
Y para salir, teníamos que salir de espaldas, viendo la imagen. Y si no lo hacíamos, hermano, era un jalón de pelo, un pellizcón en la oreja o un pellizcón en el brazo, hermano. Eso es lo que nos enseñaron, porque ¿sabe qué me decía mi papá? Ahí está Dios. Tienes que respetarlo. Así crecí yo, hermanos. Así nos decía. Hermano, en la iglesia no se veía pero ni una mosca. Y usted no se podía reír. Mire, hermano, yo no me podía reír o mucho menos estar haciendo algo indebido, porque ahí estaba mi papá o mi mamá, listo con los dedos y las uñas. ¿Y saben de qué era sabe qué era lo tremendo, hermano? Que eso es lo que nos decían. Ahí está Dios. Nos enseñaron que a través de una imagen, un muñeco de yeso, estaba representado Dios. Y nosotros le teníamos miedo y temor a eso. Tal vez no tanto a la imagen, sino a nuestros papás, porque eso es lo que nos enseñaban. Yo les digo esto, hermanos, porque nosotros tenemos que aprender de que esta es la casa de Dios. Este lugar es y el Dios que nosotros servimos es un Dios vivo, hermanos. Es un Dios poderoso, hermanos. Un Dios que hace milagros. Un Dios que todo lo puede, hermanos. Y nosotros tenemos que enseñar eso, de que nuestro Dios está aquí, hermanos. Tenemos que tenerle temor y respeto, hermanos. Porque si Él sí está aquí, hermanos. Y su Espíritu Santo nos da a nosotros esa sabiduría para entenderlo, hermanos. Porque usted percibe, hermanos. Usted percibe. Hace estos momentos cuando estábamos cantando los coros, ustedes pueden percibir, hermanos, esa presencia, hermanos. Esa presencia. ¿Por qué? Porque el Señor está aquí, hermanos. Entonces nuestro Dios sí está aquí, hermanos. No como me enseñaron a mí, hermanos. Pero me enseñaron al punto de que yo tenía que respetar, hermanos. Entonces eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Que ese temor a Él sea presente, hermanos. Pero, hermanos, no es un temor de tener miedo, es un temor de respeto. Es el temor que el Señor quiere, es que respetemos lo que Él dice, lo que está en su palabra. Ese es el temor que nosotros tenemos que tener. Porque el Señor no infunde miedo, hermanos. No, el Señor no es. Nuestro Dios no es un Dios que da miedo, hermanos. No es un Dios destructivo. No es un Dios de compasión y de amor, hermanos. Pero nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Llega el punto que el Señor hasta aquí dice. Entendamos eso, hermanos. En los tiempos de Noé, el Señor creo que no lo pensó y lo hizo. Lo único que tuvo misericordia de uno, porque lo encontró gracia. Lo mismo pasa en medio de nosotros, hermano. Ya. Mire, hermano, en medida de que aumenta la violencia, creo que más Dios se debe sentir, hermanos. Porque no dejó eso para esto, hermanos. Dios no nos creó para ser violentos, hermanos. Dios no nos creó para estar haciendo cosas que no somos, hermanos. Ya. Porque en el Señor hay misericordia, hermanos. Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos. Si alguien me pudiera ayudar con buscar en Oseas en el capítulo 4. Versículos del 1 al 3. Oseas 4, 1 al 3. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová los tiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar
Amén. Se da cuenta, hermanos, dice, porque no hay verdad. Hermano, hoy vivimos una mentira alrededor del mundo. No hay misericordia, hermano. Miren, hermanos, usted hoy en día, usted ve la gente con necesidad y nadie se apiada, hermano. Usted puede darse cuenta cuántos millonarios hay en el mundo hoy en día. Y les interesa más tener ese dinero en la bolsa que apiadarse de una persona. No hay, hermano. El conocimiento de Dios se basa más en la ciencia, hermanos. Ya no hay. La gente ya cree más en la ciencia que en Dios, hermanos. Y debemos cuidarnos, hermano. Mire, hermano, esto es muy bonito. Es que, mire, hermano, la tecnología es muy buena. Y yo estoy a favor también de ella, que es práctica y todo. Pero muchos ya la han tomado en otro nivel. La usan para robar, la usan para estafar. Y eso no es, hermanos. No fue esa la visión que le dio el Señor a Daniel, que la ciencia aumentaría. No era esa la visión, hermanos. Pero ve que lo que el hombre ha hecho. Mire lo que el hombre ha hecho con esto. En lugar de ser algo útil, lo está haciendo algo destructivo. Y eso no era eso no es el conocimiento que Dios quería ya. Miren esto, hermano, y esto lo vemos hoy en el día. Dice perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar. Todo eso está procediéndose cada día, hermanos. Hoy en el mundo usted oye más de muertes que de otra cosa, hermanos. Cuando usted pone las noticias, es en todos los países. Aquí no se oye tanto, hermano, pero cuando usted ve en Estados Unidos, en Centroamérica, hermanos, ¿cuántos mueren al día, hermano? En cuestiones de violencia, hermano. Asaltos, que es lo más común. Y eso, mire, hermano, mire, ¿hace cuánto se escribió Oseas? Y eso ya, el Señor dijo que en los tiempos esto iba a ser igual, hermanos. Y se está poniendo igual, hermanos. Analicemos y veamos, hermanos, delante del Señor, ¿cuánto tiempo falta para que Él venga? Yo no les estoy poniendo miedo, hermano, ni estoy poniendo que ya va a venir el Señor mañana. Pero si así es así, hermanos, debemos de ponernos delante del Señor, hermanos. Debemos de entregar todo esto que ya nos está absorbiendo, hermano, todo eso que nos está matando a nosotros, hermano. Ya. Dejemos de dejar ya de hacer cosas que no debemos, hermano. Debemos de meternos más en el Señor, hermanos. Mira, hermano, vivimos en un país, hermano, muy próspero, hermanos. Gloria al Señor por esto, hermanos. Porque no nos hace falta nada, hermanos. Aquí nosotros estamos en un país donde no nos hace falta nada, hermanos. Sí, pagamos taxes, pero no nos hace falta nada, hermano. Tenemos de todo, hermanos. Porque es la bendición de Dios, es la promesa de Dios. Ya. Yo se los he dicho y yo creo que se los vuelvo a recordar, hermanos. ¿Cuántos de nuestros hermanos, familiares quisieran estar aquí en este país, hermano? ¿Cuántos? Teniendo lo que nosotros tenemos. Porque nos hemos dado lujos, hermano, que nunca hubiéramos podido hacer en nuestros países, hermano. Pero gloria al Señor porque ha tenido misericordia para ello, hermano. Y es por eso que nosotros tenemos que reconocer lo que Dios ha hecho, hermano. Tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos. Ya, servirle al Señor, hermanos, es lo mejor que uno puede hacer, hermano. Y eso yo se lo digo, hermano, lo hemos vivido, lo vimos, como le digo, este viaje a Guatemala fue algo tremendo con mi esposa, hermano. El servirle al Señor, hermanos, el serle fiel al Señor, hermanos. Lo que el Señor dice que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Lo hemos aprendido, hermanos. Hemos aprendido, hermanos. Eso, hermanos. Y eso ha hecho que el Señor cambie, hermano, completamente nuestro ser, nuestro corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no le servimos a nadie más que al Señor, hermanos. Cuando uno aprende a servirle más a Dios que a los demás, hermanos, todo cambia, hermanos. Cuando uno empieza a temerle más a Dios que a otra cosa, hermano, todo cambia, hermanos. Todo cambia, hermanos. No importa qué
tan mal podemos estar, pero si usted le sirve al Señor y usted le teme al Señor, el Señor siempre va a tener algo para usted, hermanos. Nunca va a hacer falta de nada, hermanos. Así como mire, hermano, así como el Señor le dio la oportunidad a Noé de salvar a sus hijos, hermanos, es lo que el Señor está haciendo con nosotros hoy en día. ¿Cuándo viene el Señor, hermano? Yo no sé, nadie lo sabe, porque la Biblia dice que nadie sabe ni la hora ni el día, hermano. Pero si tenemos la oportunidad de poder enmendarnos y hablarle más fuerte a nuestros hijos, hermanos, lo vamos a tener que hacer, hermanos. Yo no les puedo decir qué fue lo que Noé hizo para que sus hijos entraran con él al arca, porque el mundo estaba difícil en ese tiempo, hermanos. Hoy en día está difícil el mundo, hermanos, pero nosotros tenemos que jalar a nuestros hijos, hermano, porque esa es otra promesa que el Señor nos ha dado, hermano, que Él va a cuidar de nosotros y de nuestros hijos, hermano. Pero nosotros también tenemos que intervenir para que no anden en cosas que no son, hermano. Ya. Tenemos que orarle, tenemos que pedirle al Señor, hermano, para restaurar todo eso, hermanos. Ya. Porque el Señor viene por un solo pueblo, hermanos. Por el pueblo de Dios. Por los hijos de Dios, hermanos. Ya. No dejemos que el Señor llegue a tener impaciencia nuevamente con nosotros como los días de Noé, hermanos. No provoquemos al Señor, hermanos. No lo provoquemos. Porque nosotros somos los que provocamos. Miren, hermanos, cuando hay un enojo entre la familia, entre usted y su hijo, ¿quién provoca el enojo? ¿Quién es el que lo provoca? ¿Usted o su hijo? Ya, muchas veces es nuestro hijo el que provoca esto. ¿Por qué? Porque no obedece, no hace lo que uno le dice, hace lo contrario a lo que uno está estableciendo. ¿Sí o no? Entonces nosotros somos lo mismo con Dios. Dios establece una regla, Dios establece un mandato. Aquí está todo. Pero nosotros hacemos lo contrario. ¿Y qué quiere? Que no se enoje. Si nosotros nos enojamos, ¿cómo quieren de que Él reaccione muchas veces? En su palabra dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, y nosotros hacemos lo contrario a lo que está en la palabra. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya, hermanos, se lo vuelvo a decir, el Señor es grande en misericordia. Sí, se va a enojar, pero también nos va a perdonar, hermanos, si nosotros llegamos arrepentidos de corazón. Porque así es. El Señor, cuando ve en nuestro corazón, porque del corazón emanan todas las cosas, acuérdense, la palabra lo dice. Cuando Él ve en nuestro corazón arrepentido, ay, perdón, hermano. Nosotros no sabemos, hermanos, cómo era Noé. Miren, hermanos, han leído la vida de David. David fue un tremendo, digámoslo así, zángano, nosotros podemos decir así. Porque no era una joyita fina el David, ¿verdad? Tenía sus cositas. Pero aún Dios encontraba algo en él. ¿Verdad que sí? Eso es lo que el Señor quiere encontrar en nosotros, hermanos. Algo. Nosotros tenemos muchas cosas delante del Señor, hermanos. Cada quien es diferente, eso sí. Pero el Señor siempre encuentra algo en nosotros para darnos, hermanos. Para darnos misericordia, para darnos paz, para darnos tranquilidad, hermanos. Sintámonos gozosos, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando Él vino, hermano, vino a cambiar muchas cosas, hermanos. Porque si Dios hubiera estado en este asunto, hermano, ya no estaríamos nosotros aquí, hermanos. Porque el Señor Jesucristo trajo más misericordia. Él vino a cambiar todo, hermano, porque Él vino por amor a dar su vida por nosotros. Y vino a cambiar cosas dentro de nosotros, hermanos. Pero eso tampoco nos da la libertad de hacer nosotros lo que queremos, hermanos. No confundamos muchas veces, porque esa es la cuestión de nosotros, hermanos. No tenemos que confundir, hermanos, entre la misericordia y el amor de Dios, hermanos. Tenemos que comportarnos, hermanos, buscar al Señor más, hermanos.
tenerle temor al Señor, hermanos. Esa es una base. Cuidar nosotros, hermanos. Enseñarle a nuestros hijos, hermanos, quién es Dios. Que no nos pase los días perdón, se me olvidó el nombre de este personaje, que a nadie le enseñó a Dios a sus hijos, hermanos. Se tuvieron que trincherar entre cuevas, hermanos. Nosotros, hermanos, somos de la generación ya, con mi hermano, pastor, estoy yo y no sé cuántos más, hermanos, que ya estamos pasando, hermanos. Ya solo va a quedar la generación de los 30 para abajo, o los 40 para abajo. Y estos tienen que enseñar, hermanos, tienen que aprender, hermanos, tienen que saber los estatutos de Dios, hermanos. Porque nuestro Dios, hermanos, es el mismo de ayer, dice, de hoy y de siempre. Él no va a cambiar. Él va a seguir en lo mismo, hermanos, porque Él es Dios, hermanos. Nosotros somos los que cambiamos. Nosotros somos los que renovamos cosas. Él no. Él no va a cambiar, hermanos. Va a seguir igual. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos. El Dios no va a cambiar. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Sus estatutos están aquí, hermanos. No van a cambiar. Lo que está escrito aquí no va a cambiar. La misma palabra dice que es de aquel que cambie algo en esta palabra, hermanos. No va a cambiar. Somos nosotros los que tenemos que cambiar a través de ella, hermanos. Somos nosotros los que tenemos que encaminar diferentes cosas en nuestra vida, hermanos. No es el Señor, somos nosotros. Se lo vuelvo a decir. No sientan esa presión porque Dios no los va a obligar. Dios no te va a obligar a ti a cambiar tu vida. Eres tú la que va a cambiar la vida en el Señor. El Señor te va a dar la oportunidad de que cambies sin forzarte. Porque la fuerza, el Señor no quiere aquí a nadie, hermanos. Ya. Cuando usted le sirva al Señor, hermano, sírvale, pero no le sirva la fuerza. No se sienta obligado, no se sienta comprometido. Si se va a comprometer, hermano, comprométase con el Señor. No se comprometa con el pastor, no se comprometa con ningún líder, hermano. Comprométase con el Señor, porque ese Señor es el que le va a la bendición. Sírvale al Señor, no le sirva a nadie aquí. Porque ese es tenerle temor al Señor, porque usted está haciendo un trato con Él, no con nadie más. Y eso es lo que el Señor va a ver, hermano. Y de ahí es que empieza la misericordia de Dios, hermano, cuando usted se compromete con Él. Ya, la misma palabra nos dice, hermano, en Eclesiastés, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Comprométase con el Señor. Si usted le va a servir al Señor, que sea así. Y si no puede, el Señor lo va a entender, hermano. Pero no dice la misma Biblia que no se comprometa y no cumpla, hermano. Porque bien, hermano, hay consecuencias. Yo se lo digo, hermanos. Hay consecuencias cuando uno se compromete con el Señor y no le cumple, hermanos. Yo le puedo fallar al hermano pastor, pues no va a tener consecuencias. Lo único que se va a enojar conmigo. Pero si me comprometo con el Señor y no le cumplo, voy a tener consecuencias. Quizás no las tenga yo, pero las va a tener mi hijo. Porque esa es la palabra, lo dice. Entonces, hermano, en esta área tenemos que cuidarnos nosotros como hijos de Dios. Usted sabe a quién le sirve, ¿verdad? Bueno, si usted sabe a quién le sirve, usted le va a cumplir al que le sirve. A Él le va a cumplir usted. Cueste lo que le cueste, hermanos, usted ya se comprometió y usted le va a cumplir. Ahora, no puede en algunas circunstancias, Él sabe el por qué. El Señor conoce. Antes de que usted le diga, Él sabe lo que usted va porque usted no va a poder. Pero es bueno que se lo diga. Y va a ver la diferencia, hermanos. Va a ver la diferencia cuando usted se compromete con Dios y cuando usted se compromete con el líder. Hay bastante diferencia, hermano. Y eso yo le digo porque en experiencia en el Señor les digo. Yo he aprendido esto, hermanos. Yo le doy la gloria al Señor y le doy las gracias a Él. Porque Él me ha bendecido grandemente, hermanos. Me ha bendecido. A mí y a mi esposa, hermanos.
grandemente. Este último viaje, hermanos, wow. Y les voy a contar algo así rapidito, hermanos. Lo que el Señor hizo en nuestra vida, hermanos. Desde que llegamos a Guatemala, hermanos. Nosotros somos una persona que vemos así hace 14 años, hermano. Ahora está en una posición diferente en Guatemala. Una posición muy diferente ahora. Cuando vino acá y nosotros le tendimos la mano, él estaba en el ejército solamente. Ahora eres un coronel en el ejército, hermanos. Desde que llegamos, hermanos, llegamos a Guatemala, llegamos con nuestro pasaporte, solo nos vieron, nos dijeron, ¿ya lo sellaron? Sí, bienvenidos, pasen adelante. Ni siquiera nos revisaron las maletas, ni siquiera nada. Sentimos raro. Entramos, llegamos. El otro día nos vimos con esta persona y nos preguntó, ¿tienen transporte? No, le dijimos, estamos buscando, vamos a rentar un vehículo. No se preocupen. Nos dijo, yo les voy a ayudar. Y hermanos, desde esa noche nos dieron escolta, chofer y vehículo, sin pagar un centavo, hermanos. ¿Ustedes saben qué es andar protegido en Guatemala? Íbamos a los restaurantes, nos abrían la puerta, se sentaban ellos de un lado y nosotros en el otro lado. Nosotros nos sentíamos mal porque les decíamos que se sentaran y ellos decían no. Nos encomendaron una misión, cuidarlos. Yo les digo, hermanos, esta bendición que el Señor nos dio es increíble. Harry nos decía, ustedes andaban como que eran embajadores de Canadá. Sí, ahora lo vemos desde ese punto de vista, hermano. Y la palabra dice que nosotros somos embajadores de Cristo, hermanos. Yo les digo lo que el Señor puede hacer, hermanos. En lo poquito que uno le sirve, hermanos. Y en la posición que le puede poner a uno. ¿Se puede imaginar usted, hermanos, andar con guardaespaldas, con chofer y todo pagado? ¿Qué bendición más podemos pedirle al Señor, hermanos? ¿Qué más podemos decirle al Señor? ¿Ven que es bueno servirle al Señor? ¿Ven qué grande es lo que el Señor puede hacer en medio de nosotros? Yo le digo, yo le doy al Señor porque yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor? No me ha contestado todavía. ¿Por qué? Lo único que he visto, lo que dice en su palabra, cuando Él dice, en lo poco me has servido y en lo mucho te voy a poner. Yo he aprendido eso, hermanos. Cuando ahora entiendo el por qué es bueno comprometerse con el Señor y no con el hombre. ¿Cuesta, hermanos? ¿O no? Hermanos, usted me va a decir, no, hermano, pero ¿cómo cuesta servir? Sí. En cualquier área que usted sirva siempre va a tener problemas, hermano. En cualquier área que usted se mueva siempre va a tener dificultad, hermano. Pero cuando usted lo hace para el Señor, hermano, esas dificultades son pasajeras. ¿Cansancio? Sí, hay cansancio. Sí, ayer estuvimos todo el día aquí, no teníamos ganas de levantarnos hoy en la mañana. Pero cuando usted sabe a quién le va a servir, hermanos, el Señor le da fuerzas. Dice la Biblia que Él nos da fuerzas. Nuevas fuerzas como las del búfalo, dice. Y nos levanta como el águila, hermanos. Ese es el Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, el temor, el servicio y acercarnos a Él. Vamos a evitar de que los días de Noé caigan en nosotros, hermano. Porque los días de Noé ya están aquí, hermanos. Si lo vemos desde ese punto, hermanos. Si se pone a revisar noticias, enfoques de todo lado, hermano, usted se da cuenta que ya estamos en lo mismo, hermano. Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, hermano, estamos en lo mismo, hermano. ¿Por qué fue que fue destruido Sodoma y Gomorra? Por homosexualismo, por lesbianismo, por homosexualidad, por todo lo que era cuestión de sexo, hermanos. Y hoy en día esto es bien fuerte, hermanos. Se ha levantado una fuerza en eso, hermanos. El enemigo ha metido mano en todo esto, hermanos. Pidámosle misericordia al Señor. Y volvamos, dice la Biblia, a los caminos de Dios. Enfoquémonos, hermanos. Enfoquémonos. Porque si el Señor viene, hermanos, y no nos encuentra como debe encontrarnos, hermano,
No nos quejemos. Yo soy honesto. Yo no me voy a quejar cuando el Señor decida lo que tiene que hacer conmigo. Porque yo me conozco. Usted se conoce. Pero el Señor la conoce más. Y Él sabe. Él sabe. En Guatemala nosotros decimos, Él sabe de qué pata cojea uno, hermanos. Porque sí, el Señor nos conoce, Él nos hizo, Él nos creó y Él sabe. Él sabe dónde está su debilidad, dónde está su fuerza. Él sabe perfectamente lo que usted está pensando en este momento. Él sabe perfectamente lo que usted va a hacer mañana. Porque ese es Dios. Ese es Dios, Él nos conoce. Es el creador del cielo y la tierra, dice. Aunque la ciencia no lo quiera aceptar. Pero Él es Dios. Y Él sabe. Y por eso mismo, hermanos, es que nosotros tenemos que atrincherarnos y tomarnos de la mano de Dios, hermanos. No nos queda más, hermanos. Tomarnos de la mano de Dios. Ya. Refugiarnos. Ya. Como decía el coro, dice, llévame al lugar santísimo, al lugar santo. En ese lugar, hermanos, vamos a estar cerca del Señor. El Señor tiene muchas cosas para nosotros, hermanos. Yo les digo, el Señor tiene muchas cosas para nosotros. Muchas veces nosotros, bien hermanos, el Señor tiene muchas bendiciones ahí. Si no las agarramos es porque no queremos, hermano. Porque las bendiciones están ahí. La palabra lo dice, hermanos. Tenemos muchas bendiciones. Y si muchas veces no las agarramos es porque no queremos, hermanos. Porque ahí está. No recibimos las bendiciones muchas veces porque no queremos, hermanos. Ya. Nos dejamos llevar por otras cosas, hermano. Tenemos tiempo para otras cosas, pero muchas veces no tenemos tiempo para el Señor, hermanos. Y esto tenemos que cuidarnos, hermano. Para el Señor tenemos que tener tiempo, hermanos. Sí, estamos muy ocupados. Yo también estoy ocupado muchas veces, hermano. Todos estamos ocupados. Todos tenemos que hacer. Pero el Señor quiere ver que nosotros pongamos un poquito más de empeño en Él. Un poquito más. Dedicarle más tiempo. Ya, porque hay tiempo para todo, dice la Biblia. Hay tiempo para todo. Y sí tenemos tiempo para el Señor, hermanos. Pongámosle más atención a las cosas del Señor. Entreguémonos más al Señor, hermanos. Porque cuando Él venga, dice que va a haber un trompetazo. Y si no lo oímos, hermanos, no sé qué les puedo decir. Porque es el Señor el que está dando la alternativa, hermano. Pero les vuelvo a decir, no se sienta obligado, hermanos. Siéntese comprometido con el Señor. Eso es lo que tiene que hacer. No se obligue, comprométase con el Señor. Que eso es lo que el Señor quiere. Él no quiere nada por obligación. Él quiere todo por amor. No lo quiere a la fuerza. Lo quiere a las buenas. Hermano, porque si el Señor lo quisiera a la fuerza, ay, hermano. Mire, si nuestro Dios fuera un Dios de que a la fuerza nos estuviera aquí, hermano, esto estaría lleno. Que a la fuerza, así es, hermano. Pero no, el Señor, ese es lo lindo del Señor, es un día de amor. No lo va a obligar a que esté aquí, no lo va a obligar a que se entregue a Él, no lo va a obligar a que haga las cosas que Él quiere. Todo se lo deja por amor. Es lo lindo del Señor. Nos da la opción de hacerlo o no hacerlo. Pero el hacerlo tiene consecuencias. Y el no hacerlo, malas consecuencias. Y eso lo hemos leído, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos mal tiene consecuencias malas. Todo lo que hacemos bien tiene consecuencias buenas. Porque esa es la palabra. Que la palabra lo dice, hermano. Todo lo que nosotros hacemos, aún la palabra dice que Él nos va a juzgar, dice por todo, dice, ¿por qué dice? Por todo lo bueno y por todo lo malo.
Así que entre más cosas malas tengamos, menos puntos a favor tenemos. Entonces, hermanos, tratemos de estar más de este lado que de este lado. Porque el Señor eso es lo que quiere. Ya. Él dice que viene por un pueblo limpio y puro, hermanos. Eso es lo que la palabra dice, hermanos. Tenemos que entender esto, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra. No lo dice el hermano pastor cuando predica aquí, lo dice la palabra, hermanos. Todo lo que la palabra dice, hermanos, si nosotros no nos ponemos en ella, hermanos, ya, no nos quejemos después de lo que el Señor puede hacer. Porque el Señor es grande, hermanos. Amén. ¿Va que el Señor es grande, hermanos? Ya, Él es muy hermoso, hermanos. El Señor es muy hermoso, hermanos. Y Él va a hacer lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros, conforme a su gracia, conforme a su voluntad. Que el Señor les bendiga. Voy a invitarlos a que se pongan de pie. Padre bendito, gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque sabemos de que tú... El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main1415.net desde el corazón de Dios.